Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Si las partes anteriores han sido de tu agrado, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, y sin más que decir, comencemos. Al día siguiente el padre de Luoya estaría muy sorprendido al ver que su hijo había vuelto a subir de nivel, y comenzaría a felicitarlo ya que subir ese nivel era un gran logro y había superado el umbral que separa a la gente normal de los prodigios. Y había conseguido un gran progreso, así que puede que sea bueno en batalla, aunque si tenía más uno oponente sería complicado, e iría partiendo al este, se cruzaría con más mujeres eventualmente. Y con un tono un poco más serio le diría que deben hablar sobre su matrimonio, y Cadia le diría a Luoya que se retractaba de sus palabras de que atraiga a más mujeres y por el contrario tenía prohibido atraer a más mujeres. Luoya le diría que se quede tranquilo y aprendería de él y solo se casaría con una mujer. Su padre, dándole un golpe en la cabeza, le mencionaría que no entendió nada y eso no fue lo que le quiso decir. El protagonista, pidiendo un consejo humildemente, le preguntaría que si había experimentado incidentes similares cuando era joven y él y su madre iban a la academia. Su padre diría que efectivamente era así y cuando era joven era más apuesto y encantador y fue atacado por muchas mujeres nobles y por esa razón su madre y él tuvieron una pelea. Y tomándolo de los hombros le pediría que recuerde que esas personas usarán su compasión destruir sus relaciones entre ellos y sus parejas, y en aquel entonces su madre estaba molesta porque él consoló a un estudiante más joven que se desahogó con él. Y algo típico es que se degradan a sí mismos frente a él, por ejemplo dicen cosas como me siento como si no me pudiera comparar con la señorita X en lo absoluto, o se atribuyen que no tienen ningún punto fuerte. ¿Y cómo se supone que le responda a eso cuando estás a solas con una mujer? El protagonista preguntaría intrigado que cómo debería responder. Su padre le aconsejaría que debe elogiarla por ser consciente de sí misma. Luoya, el cual miraba hacia arriba a su padre pensando que era asombroso, le preguntaría que si en verdad puede hacer eso. Su padre le diría que por ejemplo cuando dicen no puedo decirle esto a nadie excepto a ti, él debe responderles diré esto en tu nombre. O cuando dicen estoy tan celosa de la señorita X y hubiera sido lindo habernos conocido antes, él debía responder. Pero antes de que continuara hablando, Charlotte llamaría su atención desde atrás, la cual había llegado sin que se percaten de su presencia. Cadia voltearía mientras sentía un pequeño escalofrío y saludaría a Charlotte mientras se preguntaba que si había escuchado su conversación anterior. Charlotte le mencionaría que puede dejarles el desarrollo de su territorio a ella y a Luoya. Cadia diría que ese mundo ahora les pertenece a los jóvenes, así que no interferiría. Y le pediría a su hijo que vaya a despedirse de la princesa Noel mientras Charlotte se quedaría a un lado en silencio. Y diría para sí misma que él había dicho que no interferiría, pero debía de estar a favor de Noel y Elisa por sobre ella y no tiene más cartas con las que pueda lidiar, así que solo puede desarrollar el territorio para probar su importancia y también obtener el apoyo de otros a cargo de administrar el territorio. Y le diría a Luoya vaya, ya que ella clasificaría la información que obtuvo acerca del bosque Carón y la llevaría a su habitación más tarde, y éste sentiría. Tiempo después tocaría suavemente la puerta del carruaje de Noel, y esta puerta sería abierta de golpe sorprendiendo al prota. Para acto seguido ser arrastrado adentro sin poder resistirse, y Noel, la cual estaba muy cerca de él, le diría que al parecer es hora de despedirse y le preguntaría que si extrañaría estar lejos de ella. Luoya diría que algo así, ya que estaba ocupada y no pasarían mucho tiempo juntos. Noel mencionaría que encontraba su descontento sobre su despedida muy adorable, pero también se encuentra atormentada por su separación. ¿Qué emociones tan paradójicas estaba sintiendo en ese momento? El protagonista diría que ahora se arrepiente de haberla alentado. El otro día, Noel diría que no puede controlarlo y se veía tan lindo cuando estaba perplejo, justo como lo estaba haciendo ahora, y debía dejar de seducirla. Respondería que no lo hace y de qué manera estaba seduciéndola dejaría de hacerlo en ese instante, y Noel cariñosamente le preguntaría que si le permitiría atarlo con esas cadenas.
A lo que éste respondería firmemente que no. Noel sonrojada mencionaría que era una pena y entonces solo podía abrazarlo, y le preguntaría que si iría al bosque Carón después de eso y debía prometerle que correría si había algún peligro y no había nada más importante que su propia seguridad entendido. Loya respondería tranquilamente que comprendía. Y Noel sin quererlo dejar ir le diría que debería dejarla atraparlo y éste respondería que no. Noel le diría que cómo se atreve a desobedecer a la princesa y era un oficial muy irrespetuoso. Tiempo después el protagonista se sorprendería al escuchar que los guardias de la cercanía son sus creyentes. Petra le respondería que creía que lo sabía y que por eso lo había encontrado por ellos. Loya diría para sí mismo que no esperaba que los creyentes de Petra fueran mercenarios en Sorofia y durante ese viaje al bosque Carol tendrían que atravesar 2 países y estarían en serios problemas si son descubiertos mientras pasan por Rosell, y por su seguridad debía tener a ese escuadrón de mercenarios trabajando para él. Tiempo después en la ciudad de Rosell en la armería del escuadrón mercenario Pared de Hierro, Cynthia la líder del escuadrón le preguntaría que si acaso estaba bromeando que quería que trabajen para el territorio Arcad. Los otros miembros también estaban de acuerdo con ella ya que es un estado de la iglesia y no había gente buena en un estado de la iglesia y al escuadrón Rayton le pagaron menos de la mitad de lo que habían acordado porque eran herejes y eso no es nada ya que hay escuadrones que fueron atacados por la fuerza militar estatal y arrestados por acabar en una pelea pasando los límites del territorio del estado de la iglesia. Uno de ellos mencionaría que esa decisión fue tomada por los altos mandos y si quieren rechazarla deben discutir personalmente con ellos. Uno de ellos diría que es muy peligroso que se reúna con los nombres ella sola y los nombres con los que se reúnen siempre quieren ser unos acosadores con ella. Y era como si fuera una oveja caminando directamente hacia la boca del tigre, y una chica sugeriría que deberían ir con la líder del escuadrón. Los otros estarían de acuerdo con que era una buena idea y con otras personas presentes esos nobles no se atreverán a hacerle nada a su líder de escuadrón y podrían llegar a pelear si se llega a eso. Su líder mientras escuchaba todo pensaría que no se pueden permitir ofender a la familia Merrosell y a la familia Arcad. Con su líder para calmar su descontento les diría que no les permitirían llevar a tanta gente con ella así que simplemente llevaría a 2 personas. Y pensaría que tiene curiosidad de ver qué tan capaz es el heredero de Arcadis y podría comandarlos a ellos el escuadrón mercenario Pared de Hierro. Tiempo después Cynthia estaría agradeciéndole por pensar muy bien de ellos pero se disculpaba ya que como escuadrón de mercenarios formado por herejes no establecerán su cuartel general en un estado religioso. Loya respondería que los altos mandos de la iglesia han cambiado su postura sobre los herejes y el estado religioso de San Mestre también ajustará sus políticas con respecto a los herejes en el futuro. Y le podía asegurar que eso ocurriría. El prota pensaría para sí mismo que no tendría su aprobación si hacía promesas sin fundamentos y debía mostrarles sus verdaderas habilidades. Y mientras se levantaba les ordenaría a todos que se arrodillen, dejando muy confundidos a los 3 de la organización de mercenarios. Y con una mirada intimidante el protagonista les volvería a decir que se arrodillen con un tono más fuerte. Cynthia pensaría que la familia del protagonista es poderosa y si se niegan y provocan una pelea ellos serían los que tomen la parte corta del palo, y procederían a arrodillarse haciendo un caso a sus palabras, y el protagonista comenzaría a imbuir el maná en su bastón, generando una gran ola de maná, y de ese bastón saldría a relucir la serpiente del mundo que simplemente era una forma diminuta astral, pero esto dejaría muy sorprendida a Cynthia que no creía lo que veía, y comenzaría a sentirse extraña mientras el maná fluía sobre ella, y el protagonista continuaría mirándolos de una manera despectiva mientras tenía el bastón en su mano, y los 3 seguirían arrodillados frente a él sin decir una sola palabra. Tiempo después Alice llegaría al lugar donde se encontraba el cual estaba a punto de partir hacia el bosque Caron. Loya mientras le acariciaba suavemente la cabeza le diría que sabe bien que es fuerte pero aún así no quiere que se encuentre con ningún peligro.
Alice, un poco desanimada, le diría que entiende si es así y lo esperaría pacientemente en casa. Mientras el protagonista salía en su carruaje, se preguntaría que desde cuando Alisa se volvió tan fácil de convencer. En medio del bosque estarían reunidos los carruajes alrededor de una fogata mientras todos descansaban, y el protagonista estaría durmiendo tranquilamente sin sospechar nada a su alrededor, y Alice, quien lo había seguido sin su consentimiento, aparecería frente a su cama con una ropa muy provocativa, y utilizando uno de sus hechizos le desearía que tenga una buena noche de sueño. Y este hechizo haría su efecto sin que el protagonista pudiera hacer nada al respecto, y Alisa comenzaría a acercarse cada vez más y se recostaría a su lado mientras decía que su hermano es tan lindo cuando está dormido, y comenzaría a acercar su boca hacia la del prota lentamente y se quedaría embobada. Luego se saborear la boca del protagonista y volvería a besarlo nuevamente, pero el protagonista haría un pequeño sonido, por lo que Alice se escondería rápidamente para evitar ser detectada, pero solo sería una falsa alarma y no se despertaría. Alice mencionaría que no es el momento de ir hasta el final y debe contenerse. Y si fueran a tener intimidad debería ser en la mansión de su familia, es decir, su hogar, así que lo dejaría hasta ahí por esa noche. Al día siguiente el protagonista llamaría a Cynthia, la cual estaba dando órdenes para partir nuevamente. Le preguntaría que si había sucedido algo raro anoche, pero le responderían que no había pasado nada. El prota diría que eso es extraño ya que siente que algo anda mal. Esto dejaría pensativa a Cynthia, la cual no sabía qué responder. Tiempo después la noche caería y Cynthia estaría vigilando tranquilamente el carruaje donde descansaba el protagonista. Y una tenue luz saldría del carruaje alertándola, preguntando que quién estaba ahí, y todos los mercenarios que los acompañaban comenzarían a rodear el carruaje para evitar que escape el intruso. Cynthia preguntaría con un tono amenazador que quién es lo suficientemente para atacarlos en la noche, e irrumpiría en el carruaje derribando la puerta, y se quedaría sorprendida por lo que había visto. Lo cual sería Alice, quien estaba desvistiendo al protagonista, el cual acababa de despertarse y estaba igualmente muy sorprendido. Todos gritarían que es una sirena y debían tener cuidado, y el carro era demasiado pequeño y debían agarrarla para eliminarla. Y el protagonista, muy impactado, diría que esa situación se ve muy mal. Alice abrazaría al protagonista fingiendo que estaba muy asustada al estar siendo apuntada, y el protagonista frenaría a todos diciéndoles que es un malentendido y ella es su hermana menor. Y Cynthia, sorprendida, le mencionaría que su hermana no se parece en nada a él, y Loya le mencionaría que ella es su hermana adoptiva y es un poco traviesa, así que solo les estaba jugando una broma a todos. Todos los mercenarios comenzarían a calmarse y comprenderían la situación, pensando que la hermana del santo era muy poderosa, ya que ninguno de ellos se percató cuando llegó al carruaje donde descansaba el santo. Pero en ese momento aparecerían los dos tipos que habíamos visto anteriormente, los cuales eran los seguidores de Grandar, y les dirían que era un robo y debían entregar todo su licor. Pero el anciano diría que ese joven le parecía haberlo visto en algún lugar antes, dejando confundidos a los presentes. Nos vamos a un flashback donde estos dos estarían frente a un árbol diciendo que se ven obligados a escapar al bosque de carbón por el ocultismo demoníaco y si acaso tenían alguna posibilidad de encontrar al santo. El anciano diría que han pasado 3 años y todos en la secta religiosa de la fuerza son prácticamente bárbaros en ese momento. Y mientras dejaban un barril de licor se arrodillarían saludando al gran señor del bosque, y una cara se formaría del árbol al cual veneraban. Les pediría que necesitaba que le ayuden a cometer un robo. Estos dos se sorprenderían. Rodney pensaría que los hombres lobo en el bosque de Caron siempre han seguido al señor del bosque. Cuando vinieron allí le ofrecieron licor al señor a cambio de su protección, pero no era un robo demasiado bajo para ellos. El señor del bosque diría que sabía que su petición era demasiado, pero de verdad extrañaba el sabor de ese licor. Volvemos al presente donde el anciano diría que eso es realmente inesperado, y saltaría desde el hombro de Rodney, y posándose frente al protagonista le diría al santo que finalmente lo habían encontrado.
Estas palabras dejarían muy confundido al protagonista, que no sabría qué responder. Después de 2 horas y de que le hayan contado toda su situación, el protagonista diría para sí mismo que no esperaba que ellos también fueran creyentes de Grandar, pero era el hombre árbol quien les ordenó robarles el licor. Y le preguntaría al anciano que quién es ese hombre árbol que mencionó. El anciano respondería que el señor del bosque es un hombre árbol primordial. Loya pensaría que era una increíble coincidencia, y el protagonista le ordenaría a Cynthia que acompañe a su hermana a casa por él, y ésta aceptaría la orden. Alice, negándose, diría que quiere estar junto a él, pero éste se negaría diciendo que debía ser buena ya que tenía algo muy importante que hacer y estaría muy pronto en casa para pasar tiempo con ella. Al día siguiente el protagonista se reuniría con el señor del bosque y este, sorprendido, diría que todavía lograron encontrarlo. El protagonista lo saludaría respetuosamente presentándose como Loya Arcad, descendiente de su viejo amigo, y se disculpaba por visitarlo sin previo aviso. Y mientras el protagonista hablaba, unos invitados no deseados para él estarían acechándolo para proteger al árbol. El señor del bosque diría que él es descendiente de la familia Arcad, lo que significa que no es un enemigo. Haciendo que quienes acechaban al protagonista se alejarán, y le preguntaría que se había traído el licor Arcad. Y el prota sentiría señalando los barriles, y el señor del bosque le diría que hablaría mientras bebe eso. Comenzaría a contar que el primer presidente de la Asociación Visperina de Intelectuales es Lucien Ard. Uno de sus antepasados en la Segunda Era, la familia Ard, era una familia oculta que apoyaba el imperio de Osten, y la asociación se encontró con un fracaso catastrófico al final de la Segunda Era, y para esconderse de la búsqueda de los creyentes del Salvador, la familia Ard se dividió en 7 partes, de las cuales la familia Arcad es la principal. Loya preguntaría que si el Salvador es una deidad o algo así, y por qué sus creyentes perseguirían y matarían a la familia Ard, y quiénes son los creyentes del Salvador. El señor del bosque diría que el Salvador ha existido incluso antes de que él naciera, y la palabra deidad no resume su existencia, y uno de los objetivos de la Asociación Nocturna de Intelectuales era detener su despertar, y sus creyentes en su mayoría son superhumanos que sacrificaron sus mentes y almas a cambio de poder. Loya le preguntaría que si había ido a buscarlo a alguien de la familia Arcad anteriormente. El señor del bosque diría que sí, ya que antes conoció a Roa Arcad, quien lo encontró mientras reunía información sobre el gobernador. Y por cierto, mientras se levantaba sacando sus raíces de la tierra y girándose, le diría que Roa le había pedido un colgante de roble y le dijo que iba a la escuela en el reino de la academia, y también escribió algo en su tronco. El protagonista seguiría sorprendido al ver que se puede mover. El señor del bosque diría que su apodo es el grabador, aunque irónicamente es él a quien le hacen grabados. Y puedes conservar lo que sea que esté tallado en su tronco, y su esperanza de vida es mucho más larga que la de cualquier humano, y muchos de los miembros de la asociación graba una información importante en él para preservarlo. Las palabras que había dejado su antepasado eran: no confíes en Archiman. El prota se preguntaría si se refería a Paul Archiman, y si su memoria no le falla, él es el protagonista original de ese mundo. Y puede que su antepasado haya experimentado un fragmento de memoria antes de dejar ese mensaje. El señor del bosque le mencionaría que hace un mes una chica con armadura vino allí, y ella debería ser descendiente de un miembro de la Asociación Nocturna de Intelectuales, y ella le dio una advertencia, diciendo que el peligro podría venir pronto, preguntándole que si acaso estaba relacionado con él. El prota respondería que no sabe sobre ella, y le preguntaría si tenía un plan si eso llegara a ser cierto. El señor del bosque diría que simplemente sobresaldría como un pulgar dolorido fuera del bosque. Loya le diría que si confía en él podría ir a su territorio e incluso podía llevar mascotas demoníacas con él. Mientras pensaba que de esa manera podía proteger a Kaid y al mismo tiempo tener otra capa de protección alrededor de su territorio, el señor del bosque estaría muy en contra de esa decisión, a punto de responderle que no, pero el protagonista le ofrecería 5 barriles de licor todos los días, haciendo que Kaid acepte de inmediato su propuesta. Emocionándose por ello, Loya diría que debe darle un artículo que represente su asociación,
El señor del bosque comenzaría a sacar algo de entre sus ramas y le entregaría un colgante brillante, mientras el protagonista miraba el colgante decididamente diría que iría al reino de la academia como su objetivo. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Si te gustó el video te invito a darle like y a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además quería agradecerle a mi amigo Alejandro Pérez por su donación. Muchas gracias amigo por tu apoyo. Y de igual manera muchas gracias a todos los que me siguen y dan like, ya que es todo un sueño para mí lograr todo este cariño. Bueno, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.